Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta segunda corte de diplomatura en cuidados críticos y emergentología del adulto, organizada por la Sociedad Argentina en convenio con la Universidad de Salud. Mi nombre es Leandro Barrios, Rufino Leandro Barrios, y estoy a cargo de la diplomatura, conjuntamente con un equipo de varias personas que van a ir conociendo seguramente en el transcurso de desarrollo. Quiero darle una afectuosa bienvenida a todos los colegas de distintas partes de la Argentina, inclusive tenemos algunos colegas de otros países. Un afectuoso saludo. Es muy bueno encontrarnos enfermeros en estos tipos de capacitaciones donde somos capacitando enfermeros a otros enfermeros, donde crecemos toda la comunidad de enfermería. Antes de comenzar con el tema de hoy, quería comentarles cómo está organizada la diplomatura. Seguramente este video va a estar grabado, es decir que van a poder verlo posteriormente por si no se entiende algo. Igualmente sabemos, ya del vamos, hemos confeccionado un WhatsApp donde se va a ir poniendo toda la información o todas las dudas que tengan para que todos tengan acceso a todos los recursos que tiene esta diplomatura. En primera instancia, como se ha dicho ya en las discusiones, y ustedes mismos han preguntado, es una diplomatura virtual, es decir, va a ser online por plataforma Zoom. A partir de la próxima clase, el Zoom va a ser siempre el mismo, así que le vamos a dar una dirección de Zoom que va a estar siempre, van a usar el mismo. La próxima clase ya lo van a tener. Así ya sabemos de entrada que son siempre el mismo Zoom. Y por otro lado, va a haber prácticas simuladas, optativas, aquellos que, principalmente, ¿por qué es esto? Porque hay muchos enfermeros, todavía estamos en el coletazo ahí saliendo de la pandemia, que tuvieron que trabajar, dadas las circunstancias donde estaba el contexto del país y del mundo, ¿no? Tuvieron que ir a trabajar a terapia intensiva. Y claro, aprendieron muchas teorías, pero por ahí faltan cuestiones prácticas. Entonces, para esos enfermeros que quieren hacer algún tipo de práctica, va a haber prácticas simuladas en un laboratorio de simulación, donde vamos a ver algunas técnicas más comunes, como el choque eléctrico, la intubación orotraqueal, ya sea como asistente o como operador principal, la fijación de tubo endotraqueal, es decir, ruidos respiratorios. Vamos a tener esa práctica optativa, es decir, que aquel que no la quiere hacer, no la hace. Bien, nosotros tenemos organizado la diplomatura, esta es la segunda corte, es decir, el segundo año que dictamos la diplomatura, a través de la Sociedad Argentina de Enfermería en convenio con la Universidad de Salud. La certificación que ustedes van a tener es a través de la Universidad de Salud. Les decía que está organizada en materias, ¿no? Entonces, hoy comenzamos la primera materia, una atención de enfermería al paciente con alteraciones cardiovasculares. Después les voy a mostrar, cuando tenga acceso a la computadora, las distintas partes de cada materia. Pero en todas van a tener la clase grabada, siempre. De la clase grabada va a haber un cuestionario que para aquellas personas que no pueden estar en forma presencial, ya que todos somos enfermeros y conocemos las múltiples actividades que tenemos, nosotros grabamos la clase, después un enfermero, el que no puede estar presente en el encuentro, la ve y responde 5 preguntas. Es decir, que todas las clases van acompañadas de 5 preguntas. Es obligatorio para el que falta, es obligatorio hacerlo para llegar al 70% de presentismo. Tengo que recordar que tengo que tener el 70% de presentismo. Bien. Entonces, todas las clases grabadas con un cuestionario de 5 preguntas. Es obligatorio solamente para los que tienen ausentismo, para los que faltaron al encuentro, es obligatorio. Tienen que ver el video y responder las preguntas. El resto de los colegas que estuvieron en la clase pueden hacerlo. O sea, pueden hacerlo para ver cómo está su nivel de adquisición de conocimiento. En cada una de las clases está por fecha. O sea, hoy les voy a mostrar en un segundito la plataforma Moodle se llama, que es una plataforma de gestión de cursos. Ahí van a tener la fecha de hoy, 18 de agosto del 22, encuentro 1, y van a tener ahí
la clase grabada, el cuestionario, el PowerPoint, todo lo que se use para dar clase, todos los, en la ayuda que tengamos didáctica para dar las clases, ya sea PowerPoint, videos, lo que fuere, todo va a estar ahí. Los PowerPoint están en PDF, porque no nos permite, porque en el formato PowerPoint es muy pesado y no se pueden subir a la plataforma. Pero en PDF, es lo mismo, ¿no? Y van a tener, aparte de la grabación, de las preguntas, de los PowerPoint, las plantillas de PowerPoint, de videos, tutoriales, va a haber bibliografía optativa. O sea, una carpetita que dice bibliografía optativa, bibliografía suplementaria, bibliografía de apoyo, que la pueden leer ahora o cuando dispongan de tiempo, o en algún momento, si tienen duda de algo, van ahí, saben que ahí van a tener bibliografía bastante actualizada. Bien, también quería contarle un poco nuestra filosofía de trabajo. Nosotros somos enfermeros, yo tengo muchos años de enfermería, 40 años de enfermero. En la gran mayoría trabajé en terapia intensiva, unidad coronaria, recuperación cardiovascular, terapia, cuidados intermedios. Pero la gran mayoría de mi tiempo, cuando hacía asistencial, trabajé en áreas críticas, emergencia, guardia. Y posteriormente hice mucha gestión, supervisión, encargado de turno, referente, principal, como quieran llamarle. Después fui jefe de departamento, donde ya no hacía asistencial realmente. Pero tengo experiencia en el intensivismo. Y por esa experiencia, y porque lo viví de los dos lados, trabajando como enfermero intensivista, y por otro lado, supervisando, controlando, supervisando, tratando de mejorar los cuidados que se brindaban, cuando estuve de supervisor o jefe de enfermería. La filosofía de estos años fue centrarme casi obsesivamente en los cuidados enfermeros. Nosotros esencialmente no somos médicos, claramente. La profesión médica son las profesiones más altruistas que hay en el mundo, después de la nuestra, porque somos enfermeros. Así que nosotros vamos a ver en cada patología que veamos, en cada situación clínica, vamos a ver cuidados enfermeros. Esto a veces el enfermero va a buscar la información finita del último estudio multicéntrico que se da y se hizo para médico para saber si la enoxaparina actúa en el endotelio provocando que... Eso es bueno, esto, es muy bueno, pero previo a esto tengo que saber el cuidado enfermero, qué me corresponde a mí, por mi cuerpo de conocimiento, por mi estudio, legalmente me corresponde hacer. Y en ese sentido, ese es el norte filosófico del grupo de muchos años. El otro norte, relacionado con el enfermero que trabaja en áreas críticas, tiene que ver con esto de las 3 horas, que nosotros llamamos las 3 horas. Habitualmente cuando doy charlas digo las 3 horas previas. Entonces esto no lo digo yo, no es invención mía, esto sí hay evidencia científica en el mundo, principalmente en Inglaterra, en Gran Bretaña, cuando estamos hablando de varios años atrás, por lo menos 20 o un poco más de años, donde se vio que todos los pacientes que concluían en terapia intensiva descompensados presentaban pródromos horas antes y que no habían sido vistos por todo el equipo de salud, o que fueron pródromos vistos en forma aislada. Entonces uno vio, no sé, que había bajado la saturación y no lo compartió con la otra persona que vio la gasometría, o que no compartió con la otra persona que tenía la placa, etc. Entonces son manifestaciones sutiles que hacen que se vio en el mundo, ¿no? Que termina descompensado la persona, el paciente termina descompensado, y cuando miran, hoy más que nunca, ¿no? Hoy tenemos los monitores multiparamétricos, los respiradores, todo microprocesado que guarda absolutamente toda la información que sucede. Entonces uno puede ver en todas las variables fisiológicas qué ha pasado horas antes, hasta 24, hasta más días inclusive.
Entonces cuando se hicieron estos estudios, se vieron que previo el paciente había dado manifestaciones sutiles. Entonces ahí... Sí, no sé si alguien quería decir algo. Bueno, les comento esto de este punto de no retorno, le llamamos, este punto de no retorno, este punto de las 3 horas previas, y el efecto dominó. Es decir, vamos a plantear para entender estos conceptos que dije, o para poder explicarlos mejor, vamos a plantear una situación. Tengo una persona internada, un paciente internado, que a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, veo que tiene por monitor de cabecera extrasístoles supraventriculares, que no las tenía. Aparecen 2 por minuto y las monitoreo. Digo, 2 por minuto, 3 por minuto. A los 10 minutos tiene 5 por minuto. Y como es un enfermero que hizo una diplomatura, que hizo una especialización, que se capacitó en conceptos teóricos de atención al paciente crítico, sabe que una de las causas de las extrasístoles supraventriculares, cuando van creciendo y son cada vez más frecuentes, es la distensión de la aurícula. Supraventriculares se producen en la aurícula. Entonces, la distensión de la aurícula por sobrecarga hídrica, produce que la pared genere focos ectópicos y extrasístoles. Bueno, y esa aurícula se distiende en general porque los ventrículos no están funcionando bien, básicamente por insuficiencia cardíaca. Pero esto es muy precoz, esto es muy anticipatorio. Estos son pródromos, son manifestaciones sutiles. Si a eso lo miro la extrasístole en el monitor, y digo, puede ser por insuficiencia cardíaca, por un inminente comienzo de insuficiencia cardíaca. Si a eso lo ausculto y empiezo a escuchar algún ruido como crepitante, subcrepitante, ruidos húmedos, si voy a la diuresis y mido la diuresis de horas previas, de las 12 horas previas, y veo que venía con 80 mililitros hora, 80, 75, 70 mililitros horas, 60 mililitros horas, y en las últimas horas tiene 50 mililitros horas, y que ha ido bajando los mililitros horas. Sumado a eso, dije que la saturación empezó a bajar sutilmente, estaba en 97 y ahora está en 95, en 94, que para un paciente en terapia puede ser normal, o sea, puede ser esperable. A eso, sumado que tiene un leve aumento de la frecuencia respiratoria. De 16 que tenía se fue a 18, a 19, a 20. Cuando sumo todo esto, cuando miro todas estas manifestaciones, entonces yo a la persona hice mi trabajo autónomo, lo semisenté, le acondicioné toda la máscara de oxígeno que ya la tenía indicada, me aseguré que si estaba indicada al 35%, si reciba el 35%, ayudé a que expanda la caja torácica, hice algunos ejercicios de respiración, inclusive puedo haber puesto los pies hacia abajo a ver si hacía que el retorno venoso no volviera. O sea, hice mi tarea como enfermero. Pero como el paciente sigue aumentando, esta sintomatología sigue creciendo, que sigue siendo sutil, de 100 que tenía de frecuencia cardíaca se fue a 110, 108. Entonces cuando veo, subió un poquito la frecuencia respiratoria, subió un poquito la frecuencia cardíaca, aparecen algunas extrasístoles. Son manifestaciones muy... Yo le pregunto al señor, ¿cómo se siente? Me siento bien, dice. Estoy bárbaro. Pero son muy precoces. Si en ese momento voy, estas son las 3 horas antes, esto es el efecto dominó. ¿Vieron el efecto dominó? Donde hay una ficha, tengo todas las fichas así en fila. Pero si la primera ficha no cae, la primera ficha no se mueve, todas las demás no se mueven. Entonces el enfermero tiene ese efecto dominó. Es el primero en moverse, en generar que otros profesionales se empiecen a hacer su práctica, su arte, ¿no? Entonces este enfermero, con todas estas manifestaciones, va a las 2 de la mañana, golpea la puerta y dice, doctor, tengo esta situación. El paciente hace el SAER, ¿no? Situación, antecedentes, presenta al paciente y le dice esto que acaba de ver. Y termina diciendo, para mí que si bien es un diagnóstico médico, tiene manifestación de insuficiencia
cardíaca. Es facultativo, el médico se va a levantar, va a ir, va a hacer su ciencia, va a ocultar, va a pedir la placa, va a pedir el laboratorio, etc. Y va a terminar diciendo, sí, ¿sabe qué? Le vamos a dar 40 miligramos de furosemida, le vamos a poner goteros de furosemida, vamos a hacer lo que tiene que la cuestión médica. Y el paciente, una hora después, mejoró su saturación, ya no, las intracísteres bajaron, obviamente empezó a orinar. Y la historia termina que al otro día, a las 7 de la mañana, pasó a la guardia con un paciente compensado. Ese sería el escenario más favorable. ¿Qué hizo el enfermero? Aplicó conocimientos. Y el otro escenario que yo diría que sucede todavía, ¿no? Sigue sucediendo, es donde no fui a terapia intensiva, trabajar en terapia intensiva. Cambio la noradrenalina, la cambio en la bomba de infusión, sé bañar a un paciente, rotarlo sin que se estube, sé conectar un monitor, hacer un electrocardiograma, sé hacer masaje cardíaco, o sea, trabajo en terapia intensiva, pero por ahí me faltan los fundamentos. Entonces, en este contexto, no veo esa manifestación sutil que veía en el monitor del registro supraventricular. Entonces, este enfermero avisa cuando el paciente tiene la espuma rosada en la boca, cuando ya gastó todos sus mecanismos de reserva, sus mecanismos adaptativos, sus mecanismos compensadores, los adaptó, ya no lo tengo en 108, 110, ya está en 130, 135, 140 latidos por minuto, ya la saturación se bajó de 90, ya tiene franco estertores en el pulmón con una placa bien congestiva, y lo tengo en franca insuficiencia respiratoria. Lo tengo en franca insuficiencia cardíaca que llega a la insuficiencia respiratoria. La orina ya son menos de 0,5 mililitros kilo hora, 0,3 mililitros kilo hora, o sea, ya es grave. Ahí me doy cuenta que el paciente le está pasando algo grave. El enfermero se da cuenta y avisa 3 horas después, donde viene el médico y dice, bueno, prepárame para intubar, vamos a poner una vía central, y hacemos todo un punto, ese es el punto de no retorno. En el punto donde todo lo que tengo que hacer no lo lleva a la situación anterior, a las 3 horas previas, donde el paciente estaba sentado, un poquito taquipneico. No lo puedo llevar. Todo lo que hago es mucho más agresivo. No puedo volver. Anteriormente volví a la situación, cuando entendí estas manifestaciones precoces, estas manifestaciones sutiles, estos pródromos, los detecté, le dimos 20, 40 miligramos de furosemida, y una hora después el paciente estaba perfecto, respiraba bien, es decir, volvió a su situación inicial, volvió a ese punto de donde partió. El punto partió que empezó a tener insuficiencia cardíaca, ahí partió. Y lo detecté precozmente, porque el enfermero detectó estos síntomas. Bien, ese es el verdadero valor de un enfermero de cuidados críticos. Esa es la verdadera esencia del enfermero en áreas críticas. Poder detectar estas manifestaciones lo más pronto posible, lo más precoz posible, estos pródromos, para generar el efecto dominó, para convidar al resto del equipo de salud a que haga cada uno lo que tiene que hacer, cada uno. Obviamente que se puede dar al revés, pero hablo a las 2 de la mañana, no porque los turnos noche sean ni mejor ni peor que los demás turnos, simplemente que a las 2 de la mañana está solamente el enfermero en la terapia intensiva. Somos el único recurso, 24 horas, 365 días al año, o sea, el único recurso. Entonces a la mañana está el médico, el coordinador, el fellow, el residente, el 1, el 2, el pasante, el kinesiólogo, el residente de kinesiología, o sea, el supervisor, hay tantas personas que alguien se va a dar cuenta de esto. Pero a las 12, 1 de la mañana, depende de la enfermera. Y por ahí va nuestra filosofía de grupo. Por ahí va nuestra filosofía de grupo. Entender que esta es una función muy importante. Porque yo voy hacia atrás, ¿no? Yo digo que tengo 40 años de enfermero, 20 años haciendo asistencial en terapia intensiva y unos 20 años haciendo gestión, ¿no? Y claro,
a falta de formación, en aquella época te decían anda a terapia, y uno iba a terapia porque salíamos del colatazo ahí de la dictadura militar, donde no se cuestionaba. Nuestra generación hoy, por suerte, se cuestiona todo, y está muy bien, es más sano, ¿no? En aquella época no. Entonces uno iba a terapias y, claro, ¿qué avisaba? Cuando el paciente estaba ya, tenía la fibrilación ventricular, cuando ya no respiraba, cuando el Glasgow eran 3 en 15, había avisadas. Y venía el médico y hacía su ciencia ahí, y los pacientes se complicaban, y los pacientes posteriormente a la intubación orotraqueal, a la instrumentación de la vía aérea, posteriormente a eso, viene la neumonía asociada al ventilador. O sea, 3 días después tiene fiebre, infiltrado, neumonía asociada al ventilador. Antibióticos, para colmo una neumonía asociada al ventilador con un germen multiresistente. El voy a tener que dar antibióticos que siguen pasando por 2 lugares. Por el hígado, para el metabolismo, y por el riñón, para la excreción, para la eliminación. Por lo tanto, estos dos, los antibióticos hoy, todos producen de alguna manera a un paciente con un daño previo, una manifestación renal o hepática previa que ya tenía, sensible el órgano, le doy estos antibióticos y genera insuficiencia renal aguda, con lo cual va a la diálisis, y eso lleva a la falla tenía falla cardíaca, tenía falla respiratoria, se le suma la falla renal, la falla multiorgánica, distrés respiratorio, y el paciente 15 días después lo tengo súper claro, la traqueostomía, lo tengo muy mal. Esta historia no la invento, esta historia la viví muchas veces, 40 años atrás, muchas veces. Los enfermeros se capacitaron, los enfermeros se empoderaron, esta palabra que hoy tanto usamos. Los enfermeros se visibilizaron, los enfermeros empezaron a tomar la batuta en un montón de situaciones, en Argentina y en el mundo. Y yo creo que esto va a ir creciendo, esto no se para, va a ir creciendo, cada vez más. Entonces, eso hizo que estas capacitaciones, hoy tenemos diplomaturas, hoy tenemos especializaciones, hoy tenemos doctorados, maestrías, múltiple oferta para los enfermeros. Múltiple oferta, en la cual las capacitaciones son cada vez, y lo que cambió, que a mí en aquella época éramos formados, en la escuela de enfermería éramos formados por médicos, había médicos. Hoy esto cambió, son enfermeros. Bien, esa es nuestra filosofía. Nuestra filosofía es el cuidado enfermero obsesivo, búsqueda constante de cuidado, la detección precoz de estos pródromos sutiles para generar el efecto dominó, trabajar en equipo, trabajar siempre en equipo, no ser los que vamos a poner la traba para trabajar en equipo. Nosotros tenemos abierta siempre, eso es histórico de enfermería, siempre la puerta abierta para trabajar en equipo, siempre. Entonces también nosotros pensamos filosóficamente que esto está muy bien y tenemos que seguir por esa trayectoria. El cuidado humanizado, que obviamente es nuestra esencia, cuidado humanizado es nuestra esencia, y finalmente la búsqueda de la calidad y la excelencia en forma constante. Ahí tenemos nuestros valores, nuestros principios como grupo, nuestros objetivos, nuestra visión a dónde queremos ir. Habiendo dicho esto, quiero nuevamente agradecer que estén presentes en esta diplomatura. Espero que les sea de provecho. Todo el equipo docente, que somos muchas personas, están a disposición para que esto sea lo más agradable posible, esta capacitación que ustedes comienzan, sea lo más agradable posible, que les sirva, que les sea útil, y cualquier recomendación que quieran hacer en pos de crecimiento y de mejorar el intercambio de conocimiento que vamos a hacer, es bienvenida. Bien, perfecto. Vamos a comenzar con mucha energía este primer tema.